momento quiero enseñarte cómo debe ayunar y cómo presentar un ayuno y el propósito de un ayuno. Es importante aprender esto porque hay personas que hacen lo siguiente, que llaman a su amiga, llaman a su amigo, a su compañero. Estoy en ayuno y oración, ¿puede orar por mí para que el Señor me dé fortaleza? Eso no es un deber correcto. ¿Sabe por qué? La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, versículo 16, dice de esta manera: cuando ayunes, no seáis ulteros como los hipócritas, porque ellos denudan su rostro para mostrarlo a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando nosotros hablamos de ayuno, esto es algo entre tú y Dios. Por ejemplo, ¿cómo se debe ayunar? ¿Cómo se presenta un ayuno? Aprendamos este punto. Cuando estemos en un ayuno, no podemos llamar a la atención a nadie, ni decírselo a nadie. Eso es entre tú y Dios. El propósito que tú le estás presentando a Dios, el cual tú estás sacrificando tu cuerpo, para que el Señor vea tu sacrificio en cuerpo vivo y vea lo que tú estás haciendo para que Él te conteste en oración. Tenemos que entender que los ayunos, cada ayuno, si es sin agua o es sometiendo cualquier cosa excepto el cuerpo, tiene que ser en oración. Un ayuno sin oración es pasar hambre. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque a veces solamente decimos: Señor, me voy a levantar a las 6 de la mañana y lo voy a entregar a las 6 de la tarde. Y nosotros lo presentamos el propósito: Señor, sáname de este tumor. Señor, liberta a mi familia. Señor, liberta, Dios mío, rompe la cadena. Bendíceme económicamente. Señor, dame los dones espirituales, y etcétera. Y cuando nosotros presentamos el propósito por la cual vamos a ayunar, ¿sabe qué pasa? No oramos. Y pasamos el día solamente pasando hambre. Y no oramos. Eso es un ayuno incorrecto. Porque el ayuno tiene que ser dirigido con la oración, en la comunicación con Dios. Si comenzamos a escudriñar los hombres de Dios, cuando ayunaban, estaban orando. Y es importante que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, dice de esta manera, habla del secreto de la oración, que tiene que trancarte en tu aposento y allí hablar con Dios en secreto. Y el que ve los secretos te va a recompensar en público. Por eso es necesario que nosotros reconozcamos y aprendamos a orar. Cuando usted comienza a ayunar, usted comienza a someter su cuerpo y tiene que llevarlo en oración. Y es uno de los puntos que vas a descubrir cuando esté en ayuno y oración, que Satanás te va a brindar todas las cosas, incluso tu cuerpo en ese instante te va a dar hambre, mucho apetito. ¿Para qué? Para que tú le eches contenido de alimentos y detenga el ayuno. Por eso, nosotros nos vamos a dar cuenta de que el ayuno es un proceso que tenemos que pasar para matar la carne y los deseos de la carne. Un punto muy interesante. Pero pastor, ¿cómo presento un ayuno? Fíjate, tú te puedes levantar a las 5 de la mañana, 7 de la mañana, y lo entrega en un día, 7 de la noche. También puede hacerlo por 2 días, 3 días. Depende el procedimiento y depende lo que tú le estés pidiendo a Dios. Tenemos que entender de que el ayuno también derriba toda fortaleza carnales. El ayuno somete la carne para que crezca el espíritu en ti, el espíritu de Dios. Hay personas que se le hace difícil ayunar y entender este propósito del ayuno. El ayuno, cuando usted esté ayunando, usted tiene que mantenerse firme. Usted tiene que ser de la persona que tiene que estar firme leyendo la palabra de Dios, orando. Y orando por esa petición que tú le pediste a Dios para que Dios la haga realidad. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Mardoqueo. Pongamos el ejemplo de Esther y el rey Asuero. Dice la palabra de Dios que Mardoqueo tuvo que estar en silicio y ayuno para que Esther entrara a la habitación, al aposento del rey Asuero. Era ilícito de que una reina entrara sin permiso del rey.
porque iba a ser totalmente muerta. Era un decreto que había. Pero Mardoqueo estaba orando porque el pueblo estaba cautivo y necesitaba libertad. Y por eso Esther, el cual Mardoqueo le estaba criando, ella fue elegida, como era buen moza, era bella, fue elegida para el reinado. Dice que el ayuno y la oración de Mardoqueo llegó a la presencia del Señor y Dios puso gracia en Esther. Y dice la palabra de Dios que Esther pudo luego entrar al aposento del rey y el rey se le encontró bella y hermosa y encontró gracia en ella, el cual se quedó con ella y detuvo el reinado y le pidió a ella de que pidiera un deseo cual sea, y dice que ella dijo que libertara el pueblo. Y así mismo fue por causa del ayuno y la oración de Mardoqueo. Es importante entender de que Dios contesta el ayuno y la oración. Cuando una persona es aquella persona que ayuna y ora, siempre tendrá respuesta de Dios. Por ejemplo, usted puede empezar un ayuno, como le decía, de 5 de la mañana, 7 de la mañana, y entregarlo puede durar hasta el otro día siguiente. Puede durar, no tiene límite. El límite lo pone tú, pero tiene que entender algo. Este ayuno tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Pero si tú tienes que derribar algo en ti, que está atando tu mente, tu vida, que te siente que no avanza, entonces hazlo. Entrégale al Señor. Dile que tú vas a ayunar por tal propósito. Dile al Señor, te levanta y le dice: Padre mío, amado Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí, Padre, voy a someter mi cuerpo en ayuno y oración, como sacrificio vivo, Señor, para que tú me libertes, Padre, de esta carnalidad, de este problema que estoy viviendo, de esta enfermedad que me tiene cautivo, cautiva. Señor, mira, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, aquí estoy delante de ti. Y cuando tú le presentes el propósito a Dios, entonces tú continúa el día orando. No le diga a nadie que esté en ayuno y oración, ni a tus hijos, a nadie. Si es importante, dice la palabra de Dios, que lave tu rostro. O sea, que te pongas bella, bello en ese momento, que sonría con alegría, que ese sea el mejor día para ti. Que nadie se dé cuenta de que tú estés en ayuno y oración, porque eso lo debe de saber Dios. Si se lo dijiste a alguien, entonces la recompensa va a venir de esa persona y no de Dios. Y lo que tú estás esperando de Dios se va a detener. Por eso es importante de que tú entiendas que el ayuno y oración son propósitos que tú le estás presentando al Señor para que se cumplan en tu vida. Tú quieres ver proeza, milagros. Tú quieres ver cómo los dones se te activan, ayuna y ora. Tú quieres ver cómo tu vida espiritual cambia, ayuna y ora. Tú quieres ver cómo esa vida sigue creciendo espiritualmente y Dios te da sabiduría y entendimiento, ayuna y ora. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque cuando yo empecé el evangelio, yo ayunaba bastante. Yo estaba muy flaquito como usted no se lo imaginaba. ¿Sabe que yo tuve experiencia de ángeles? Yo tuve experiencia con el Espíritu Santo. Yo tuve experiencia de revelaciones, de profecía cumplirse una tras otra. Llené 4 cuadernos de palabra profética. Siempre mayormente amanecía orando en intimidad con Dios y experimenté la gracia del Señor. Y hoy en día puedo hablarte de todo esto con garantía y evidencia de Dios que sucedieron en mi vida. Por eso te amonesto y te aconsejo, ayuna y ora. Si está pasando algún problema, alguna debilidad carnal, ayuna y ora. Si está pasando algún momento de miseria en tu vida, ayuna y ora. Mira, cuando tú ayunas y tú oras, tú le estás diciendo a la carne, va para abajo, espíritu va para arriba, ven creciendo, Espíritu Santo. Y sabe que tu vida comienza a fortalecerse, tu vida comienza a ser marcada, distinta, porque tú estás pagando un precio para que tu vida espiritual siga creciendo. Y Dios, tú vas a tener una comunicación tan cercana con Dios, que todo el que venga a hablarte, tú vas a sentir, si viene en la carne, si viene dirigido por el espíritu del enemigo, tú vas a saber diferenciar entre el bien y el mal. Y vas a saber diferenciar qué espíritu
está dominando esa persona en este momento. Vas a tener el discernimiento de espíritu, porque tú estás viviendo, acostumbrando a tu carne a que muera y crees que el espíritu, y el que esté en el espíritu sabe diferenciar de dónde viene cada cosa. Por eso es importante, dice la palabra de Dios en Romanos 8, que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Y si tú quieres ser una hija de Dios usado, es el tiempo de que tú comiences a ayunar. Nos encanta mucho comer tantas clases de comida sabrosa, pero ¿sabe qué? Este cuerpo hay que someterlo. Si usted quiere ser una mujer, un hombre muy usado por Dios, tiene que ayunar. La mayoría de hombres de Dios y mujeres que Dios lo usó en cosas sobrenaturales pagaron un precio. ¿Cuál fue? Morir a la carne, morir al yo y dejar que el Espíritu Santo creciera. Esos hombres que hoy en día son tan criticados porque Dios lo ha puesto en posiciones que quizá usted un día ha soñado llegar, y por eso están ahí, porque pagaron un precio y Dios lo exaltó. Y los pequeños, los que lo están criticando, porque en vez de criticar no pasan el proceso que ellos pasaron. Por eso te aconsejo en este momento, ayuna y ora que tú puedes. Ayuna y ora y verás lo que Dios va a hacer contigo. Comienza en este momento a ayunar y a orar. Entrégate totalmente a Dios y va a ver lo que Dios va a hacer contigo. Que tú crees que Dios no quiere usarte. Dios quiere usarte de una manera extraordinaria. Dios quiere que lo sobrenatural habite en ti. El cuerpo humano no va a ver lo sobrenatural, pero el que esté en el espíritu, aunque esté en un cuerpo, sí va a ver lo sobrenatural. ¿Sabe por qué va a ver lo sobrenatural? Porque Dios ha determinado usar la persona que se conectan espiritualmente con Dios. Hay personas que creen que no existen los dones, que eso fue en aquel tiempo. Pues déjame decirte, ¿sabe por qué tú dices eso? Porque no has experimentado morir a la carne y vivir en el espíritu. Por eso Jesús mismo dice de esta manera, que tenemos que ofrecer culto racional mental al Señor en sacrificio vivo. Tenemos que morir nosotros. Esta carne solo tiene un destino. ¿Sabe cuál es la cruz? La cruz, ese es el destino de la carne. Morir en la cruz, pero resucitar en el Espíritu. Por eso cuando usted bautizado, usted viene siendo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por eso Jesús dice que vamos a seguir su ejemplo. Jesucristo no solo ayunó 40 días y 40 noches. La Biblia registra que Jesús continuó ayunando, pagando un precio, un sometimiento que usted cree, que esa maravilla que Jesús hacía, que se levantaban muertos, escúchame bien, que los paralíticos se levantaban, que los leprosos eran limpios, que los mudos comenzaban a hablar, los sordos a oír, los ciegos a ver. ¿Usted cree que esto fue simplemente porque ayunó 40 días y 40 noches? Eso no es así. Eso es como un carro. Un carro, en ejemplo, usted lo lava hoy y quizá le dura una semana limpio, pero tiene que volverlo a limpiar porque se contamina de polvo y se llena de cosas que esté en el aire y cosas que esté en la carretera. Así mismo pasa con la vida de un cristiano. Para que un cristiano pueda ser totalmente limpio y se mantenga, tiene que estar en ayuno y oración. Por eso te recomiendo, ayuna y ora. Preséntale tu proceso a Dios. Preséntale tu petición en ayuno y oración. No es lo mismo, un ejemplo. No es lo mismo que yo le dé a usted un servicio de comida y que ese servicio de comida que yo le dé a usted no le dé agua. ¿Cómo le va a caer ese alimento a usted? Le va a caer pesado, ¿verdad? Pero cuando usted le echa agua, las cosas se ponen livianas. Eso mismo pasa, que usted quiere que el Señor le conteste una petición a usted. Que usted debe de hacer solamente orar. Póngale ayuno para que usted vea lo que sucede. Sucede lo sobrenatural. Los cielos se abren a tu favor, comienzan a suceder milagros y Dios respondiendo respuesta, ángeles bajando con milagro para ti y contestando tus peticiones. Experiméntalo y no te va a olvidar de este mensaje que está viendo. Experiméntalo totalmente y va a ver la gracia de Dios a tu favor de una manera donde te vas a reír, vas a sentir paso a tu alrededor, vas a sentir que te tocaron, vas a sentir que tu cabeza vibra, vas a sentir un caliente en tu pecho, vas a sentir algo que tu cuerpo no sentía.
¿Sabe por qué tu cuerpo no está experimentado a sentir eso? Porque vive demasiado pensando en las cosas terrenales, envuelto en la carne. Pero cuando tu cuerpo comienza a morir a causa de los ayunos y la oración, entonces ahí comienza a suceder algo que tú nunca hubiese sentido, porque no hubiese vivido en el mundo espiritual. Así que eres bienvenido a este mundo espiritual. Eres bienvenido a ayunar y a orar. Eres bienvenido a orar uno por los otros. Eres bienvenida, bienvenido a esta familia de Dios. Bendiciones para tu vida. Recuerda de compartir este mensaje y de edificar a otro en el nombre de Jesús. Contigo, el pastor y amigo, Pastor Frankely Vázquez. Te recomiendo que me siga en mis cuentas de Facebook, en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de YouTube. Bendiciones para tu vida, amada. Amado, guerreros y guerreros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.